¿Alguna vez te has mirado en un espejo y has sentido que lo que te devuelve la mirada no eres del todo tú? No hablo de un simple reflejo extraño, hablo de esa fracción de segundo en la que tu propia imagen parece respirar contigo, como si pensara lo mismo que tú y quisiera ocupar tu lugar. Lo que vas a escuchar ahora no es solo un relato de horror, es una confesión. Una advertencia disfrazada de historia. Porque el verdadero terror no vive en los gritos que se oyen en la noche, sino en lo que se calla, en esos pactos invisibles que todos fingen ignorar. Esta historia nació en un pueblo donde los rumores se ahogan antes de llegar a la prensa, un lugar donde las familias prefieren cerrar los ojos, aunque la oscuridad camine libre frente a ellos. Y si sigues escuchando, vas a descubrir por qué lo cotidiano, una risa, un juego, una puerta cerrándose, puede ser la máscara perfecta del mal. Nos llamábamos Samuel y Elías, pero en realidad éramos un solo eco dividido en dos cuerpos. En el barrio de San Lucio, un puñado de casas viejas comidas por la humedad, la gente susurraba cosas sobre nosotros. Decían que donde uno tropezaba, el otro sangraba. Que si a uno le dolía la cabeza, el otro se llevaba las manos a las sienes. Nuestra conexión era un espectáculo perturbador para ellos. Cuando reíamos juntos, el mundo oía una risa doble, estereofónica, y sentía un leve escalofrío que no sabía explicar. Era una alegría que sonaba a amenaza, y cuando callábamos, el silencio que se formaba entre nosotros no era vacío, era un pacto, una presencia sobrenatural que flotaba en el aire, densa y palpable. Yo soy Samuel y narro esto con una calma que me ha costado décadas construir. Pero por dentro, la angustia sigue intacta, como si viviera dos vidas a la vez, la mía y la sombra de la suya. En cada foto familiar de nuestra infancia, si miras con suficiente atención, hay algo que no encaja. Una distorsión mínima detrás de Elías, una sombra que se dobla en un ángulo imposible, un bulto en la penumbra que solo se hace evidente cuando ya es demasiado tarde para correr. Todos nos veían como esa dupla inseparable que lo comparte todo. Lo que no veían era la ponzoña que crecía entre nosotros, una rivalidad tan fina como el filo de una navaja, un mal que se acumulaba como polvo tóxico bajo la alfombra de la normalidad. En las fiestas infantiles yo brillaba, era sociable, sonriente. Elías, en cambio, se quedaba en un rincón y observaba, no con envidia, con análisis, acumulando datos, estudiando mis gestos, mis palabras, mis miedos. Cada sonrisa mía era para él una lección. Nadie sospechaba que su timidez era una aparición educada pidiendo permiso para entrar en mi vida. Recuerdo sus juegos, pequeñas burlas que me helaban la sangre, choques de hombro que dolían más de la cuenta, empujones en el borde de la escalera que siempre parecían accidentales. Era un horror con perfume barato, disfrazado de cariño fraternal para no despertar sospechas. Y mientras tanto, mi reflejo, mi hermano, aprendía a elegir a su favorito en el espejo. Y el espejo, como si tuviera un hambre ancestral, ya había decidido a quién iba a devorar. Con Elías, el lenguaje nunca necesitó palabras. Nuestra comunicación era un código secreto, una coreografía macabra invisible para los demás. Un ceño fruncido de una manera casi imperceptible era una orden. Una mirada sostenida un segundo más de lo normal era una sentencia. Y yo, por alguna razón que aún no comprendo, obedecía sin siquiera respirar. Era un impulso, una programación que venía de un lugar más profundo que mi propia voluntad. Lo explico ahora como si contara un documental sobre un animal extraño, pero el terror de esos años sigue erizándome la piel de la nuca. Era un pacto sobrenatural sellado antes de nacer. Pestañear 3 veces seguidas significaba «cámbiame de lugar ahora mismo». Lo hacíamos en los exámenes de la escuela en Santa Aurelia, frente a nuestros padres cuando uno había roto algo. Yo me convertía en él y él en mí, y el mundo jamás se daba cuenta. Reír de una forma específica,
Una risa corta y sin aire significaba tapa el rastro, borra la evidencia. Toser 2 veces era la señal más escalofriante de todas. Haz de cuenta que no ha pasado nada. Ese sistema secreto nos protegía del mundo exterior, pero también abrió una puerta a algo siniestro que vivía en nuestro vínculo. Porque cada gesto, cada señal no verbal, dejaba una grieta en la realidad. Y por esas grietas, el mal que nos habitaba aprendía a mirar, a escuchar y sobre todo, a esperar. En nuestra infancia en el barrio de la Estrella Baja, el juego de intercambiarnos era constante. Mochilas, voces, deberes y hasta culpas. A simple vista eran travesuras de gemelos, pero yo ya sentía un pavor irracional, un miedo sin nombre, cada vez que Elías sonreía después de uno de nuestros cambios. Su sonrisa no era de victoria, era de posesión. Fue entonces cuando empecé a notar que la sombra que lo acompañaba, ese bulto que aparecía en las fotos, parecía moverse medio segundo después que él. Un retraso mínimo, un latido fuera de compás que nadie más en el universo parecía percibir. Cada broma, cada intercambio quedaba archivado en mi memoria como un relato de horror en miniatura. La angustia se convirtió en pánico el día que descubrí que Elías, actuando como si fuera yo, sabía cosas de mí que yo jamás le había contado. Miedos secretos, pensamientos que nunca había verbalizado. Era como si mi reflejo en el espejo no solo me copiara, sino que pudiera leerme la mente. Desde ese día, evité los espejos grandes. Me afeitaba usando el pequeño espejo del botiquín, me peinaba sin mirarme, evitaba mi propio reflejo como quien evita pronunciar en voz alta el nombre de un demonio. En nuestra infancia, Elías inventaba juegos que parecían inocentes, pero cada uno de ellos era una capa más de barniz sobre un horror que se gestaba lentamente. Jugábamos a las escondidas en los pasillos oscuros de la casa de los abuelos en Monte Oscuro. Competíamos a ver quién aguantaba más tiempo en silencio absoluto en el sótano. Cada una de esas dinámicas, sin embargo, cargaba un terror disfrazado de risa infantil. Recuerdo la angustia creciente, un mal que se colaba entre las reglas de cada juego. Elías siempre proponía retos que rozaban lo siniestro. Juguemos a ver quién aguanta más la respiración hasta casi desmayarse. Juguayemos a mirar fijamente nuestro reflejo en el espejo de la abuela a medianoche sin parpadear. Lo que empezaba como un simple entretenimiento se transformaba en un ritual cotidiano de horror. Eran juegos que no buscaban la diversión, sino probar los límites del miedo, ver quién de los dos se quebraba primero. Los vecinos de San Lucio aún recuerdan nuestras carreras nocturnas al cementerio viejo, al final de la calle. Otros niños iban con linternas, muertos de miedo. Nosotros nunca encendíamos la nuestra. Caminábamos entre las tumbas con una familiaridad que helaba la sangre, como si fuéramos parte del lugar. El verdadero susto para quienes nos espiaban era vernos reír en la oscuridad total, como si estuviéramos escuchando chistes que solo los muertos podían contar. Yo admito que sentía un pavor que me paralizaba, pero Elías parecía alimentarse de esa atmósfera, de mi angustia. El horror no estaba en las lápidas frías, sino en la calma inhumana de mi hermano. Parecía que alguien más jugaba con nosotros, una tercera presencia que nos guiaba en la oscuridad, y esa presencia no era humana. Con el tiempo, los juegos se volvieron más perturbadores. El del espejo a medianoche era su favorito. El que apartara la mirada primero, perdía. Yo siempre perdía. No podía soportarlo. Siempre sentía un bulto formándose detrás de mi reflejo, una figura oscura respirando vaho sobre el cristal. Elías, en cambio, le sonreía a la figura. Sonreía como si viera a un viejo amigo. Ese espejo se convirtió en una aparición constante en la casa, un portal que mi hermano abría cada noche. El mal aprovechaba nuestra supuesta inocencia para instalarse en el corazón de nuestro hogar, sin que nadie opusiera resistencia. Y lo peor de todo eran los retos de silencio durante las cenas familiares.
Nos mirábamos fijamente a través de la mesa y apostábamos quién lograba no parpadear hasta que alguien en la familia lo notara. Los adultos reían. «Mira qué graciosos los gemelos», decían, completamente ciegos a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ignoraban la incomodidad que flotaba en el ambiente, pero yo sabía que cada uno de esos retos era una puerta que abríamos, una invitación. El susto no era perder el juego, era sentir que alguien más, invisible en la mesa, también jugaba con nosotros. Una presencia oculta que disfrutaba del espectáculo, esperando pacientemente su turno. Con los años entendí que el verdadero espejo no vivía en el baño. El espejo real, el corazón de nuestra oscuridad, era la casa entera de los abuelos en Monte Oscuro, y su alma estaba en el sótano. Ese sótano nunca fue un simple depósito. Yo lo recuerdo como una tumba, el lugar donde se escondían cajas que nadie quería abrir y muebles que parecían llorar bajo sábanas blancas. Ese espacio siniestro olía a tierra húmeda, a madera podrida, pero también a secretos de familia mal enterrados. Cada uno de los 12 escalones de madera crujía como una advertencia, un relato de horror contado sin palabras. Bajar allí era como descender a la garganta de la casa. Abajo dormían juguetes rotos con ojos de cristal vacíos, fotografías familiares con los rostros rasgados y mecedoras que, a veces, se movían solas. El mal no siempre grita, a veces se guarda bajo llave, en la oscuridad, esperando con una paciencia infinita a que alguien curioso baje a saludar. Y cada visita era un pavor contenido, como si el aire mismo, denso y frío, estuviera observándote. Elías solía decir que ese sótano tenía vida propia. Cuando bajábamos juntos, él afirmaba que las paredes de piedra le susurraban cosas en voz baja. Yo me reía, una risa nerviosa y quebrada, pero en el fondo de mi alma me aterraba que fuera cierto. Porque había momentos cuando la única bombilla parpadeaba en que un bulto, una sombra más oscura que las demás, parecía cruzar velozmente entre las estanterías. El sótano era más que un cuarto oscuro, era una aparición materializada, era el recordatorio físico de que todo lo que la familia no confiesa, la casa lo custodia como un carcelero. Y cada noche, al cerrar la pesada puerta de madera y echar el cerrojo, sentía que no estábamos encerrando el frío y la humedad, sino sellando un pacto con lo sobrenatural. Había noches en que golpes secos y rítmicos resonaban desde abajo. Al principio nuestros padres inventaban excusas para dormir tranquilos. Son las tuberías viejas, es la madera que se contrae con el frío. Pero los lamentos que a veces acompañaban esos ruidos eran imposibles de ignorar. Era como escuchar a varias voces llorando juntas, un coro de almas atrapadas en la penumbra. Ese sonido se te quedaba pegado a los huesos y perturbaba el sueño hasta el amanecer. Los relatos de horror del barrio repetían la misma advertencia. A la casa de Monte Oscuro nunca te acerques de noche. Y si eres un niño, nunca bajes solo al sótano. Porque lo siniestro siempre aprovecha la soledad para hacerse escuchar. El mal no pedía palabras, pedía ofrendas, y Elías estaba más que dispuesto a dárselas. En el rincón más profundo y oscuro del sótano, detrás de un viejo armario apolillado, encontramos algo que parecía un altar improvisado. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, marcas hechas con carbón y con algo que parecía óxido, aunque yo sabía, con una certeza que me revolvía el estómago, que era sangre seca. Elías observaba aquellos símbolos con una fascinación casi religiosa, como si entendiera su lenguaje secreto. Para él no eran simples garabatos, eran un mapa siniestro, un manual de instrucciones que pedía continuar el juego. Yo, en cambio, sentía una angustia asfixiante al imaginar cuántas manos, a lo largo de cuántas generaciones, los habían trazado en la piedra. Ese rincón olía a vela recién apagada, a humedad y a miedo. Pronto, Elías empezó a dibujar también, copiando las figuras con una precisión inhumana. Usaba piedras afiladas, clavos oxidados que encontraba en el suelo, y a veces, cuando no había nada más a mano,
la uña de su propio pulgar, arañando la pared hasta dejar un rastro rojizo. Yo lo miraba horrorizado, pero era incapaz de detenerlo. Una fuerza invisible me mantenía paralizado, como si fuera el guardián silencioso de su profanación. Las formas se repetían una y otra vez, círculos rotos de los que salían líneas como patas de araña, cruces invertidas dentro de triángulos y rostros deformes con las cuencas de los ojos vacías. Cada nuevo trazo cargaba un terror antiguo, un relato de horror que se grababa a fuego en la memoria de la casa. Y yo tenía la certeza de que esos símbolos no buscaban belleza ni expresión, buscaban sangre. El altar improvisado empezó a crecer. Elías añadía objetos que encontraba, velas consumidas hasta la base, restos de muñecos rotos a los que les faltaban los ojos y pequeños mechones de cabello atados con hilo rojo. Mi angustia se disparó cuando me di cuenta de que Elías siempre encontraba algo nuevo que ofrecer, un pájaro muerto que aparecía en el jardín, un objeto personal que me robaba, o un pequeño corte que se hacía a propósito en la palma de la mano con un trozo de vidrio. Cada sacrificio, por pequeño que fuera, era acompañado de susurros incomprensibles, como un rezo oscuro en una lengua muerta. Y en respuesta, los golpes y lamentos de la casa parecían intensificarse como si aprobaran la ofrenda. La casa estaba contenta, el ritual funcionaba, y yo, aterrado, entendí que Elías y yo, atrapados entre la obediencia ciega y el miedo paralizante, nos habíamos convertido en los servidores involuntarios de lo que fuera que vivía bajo nuestros pies. El horror más profundo no era el sótano, ni los rituales, ni la sonrisa vacía de mi hermano. El verdadero horror era la indiferencia, la complicidad pasiva de los únicos que podían habernos salvado, nuestros padres. En la casa de Monte Oscuro, ellos rara vez se inmutaban. Cuando nos veían jugar en silencio, comunicándonos con esas miradas que parecían cuchillos, simplemente sonreían. Son cosas de gemelos, decían, ignorando la atmósfera ponzoñosa que se gestaba en su propia sala de estar. Yo juraría que a veces nos vieron susurrar a la nada, pero nunca prestaron atención. El mal estaba allí, visible, caminando entre los platos de la cena y las risas forzadas, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Y esa indiferencia parental se convirtió en una aparición silenciosa, más aterradora que cualquier fantasma. Porque cuando los adultos callan, el miedo encuentra todo el espacio que necesita para crecer. Los vecinos en Santa Aurelia notaban cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas en días sin viento, risas infantiles en plena madrugada, bultos extraños en las ventanas del segundo piso, pero cada vez que alguien, con timidez, se atrevía a preguntar, mis padres respondían con una mueca de cansancio. No inventen historias, decían, como si negar la realidad pudiera borrar la angustia colectiva. Esa reacción no era solo negación, era gasolina para lo siniestro. El pavor no venía solo de lo que ocurría en la casa, sino de la certeza absoluta de que nadie, nunca, iba a detenerlo. El problema no era solo la negación, sino la confianza ciega que tenían en la normalidad. Un cuadro se caía de la pared en plena madrugada y nadie reaccionaba. Las luces parpadeaban como si un niño jugara con los interruptores. Eso pasa en las casas viejas, sentenciaba mi padre antes de darse la vuelta en la cama. La indiferencia se transformó en complicidad. El terror estaba en darme cuenta de que mis padres ya no distinguían lo real de lo sobrenatural. Y la casa, como una entidad inteligente, parecía aprender de esa falta de atención, volviéndose cada vez más audaz. Con el tiempo, la conspiración del silencio se extendió más allá de nuestra familia. Las historias sobre nosotros empezaron a filtrarse, los vecinos hablaban, los rumores crecían. Alguien intentó llevarlo a la prensa local. Un periodista novato escribió una pequeña nota titulada «Extrañas prácticas en la vieja finca de Monte Oscuro». A la mañana siguiente, la nota había desaparecido del periódico y el periodista fue reasignado a la sección de deportes. Mi padre tenía influencias.
Su poder compraba silencio, y lo sobrenatural se escondía cómodamente detrás de trámites burocráticos y favores devueltos. El horror ya no estaba solo en nuestro sótano, estaba en la complicidad de las instituciones. El susto era comprobar que nuestro relato de horror familiar era en realidad un secreto protegido por los poderosos. Y ese pacto tácito hacía que todo se sintiera aún más real, más inescapable. Al final, cuando creces, el mal cambia de forma. Ya no son los golpes en la pared ni los símbolos de sangre. El horror se vuelve más sutil, más profundo. Se convierte en las preguntas que nadie jamás te contestó. ¿Por qué el sótano tenía símbolos que parecían recién dibujados a pesar de ser centenarios? ¿Por qué los lamentos a veces sonaban como un coro de voces que me resultaban familiares? ¿Por qué mi padre se aseguró de que cada noticia, cada rumor, desapareciera sin dejar rastro? Cada una de esas dudas es un clavo oxidado en la madera de mi memoria. El horror ya no es lo que vi, sino lo que nunca pude confirmar. Ese vacío, esa ausencia de verdad, se volvió más siniestra que cualquier grito en la noche. Elías nunca buscó respuestas. Parecía tenerlas todas sin necesidad de explicarlas. Cuando yo, ya de adultos, intentaba confrontarlo, él simplemente me miraba en silencio. Esa mirada era un relato de horror en sí misma, fría, segura, como si viera el mundo desde el otro lado de un espejo. Actuaba como si nuestro futuro ya estuviera escrito, como si él fuera el guardián de un guión que yo desconocía. Yo, en cambio, cargo con el peso de la incertidumbre. La aparición que me persigue no son los ruidos ni los fantasmas del pasado, sino la certeza absoluta de que jamás sabré la verdad completa. Y cada vez que el silencio se prolonga entre nosotros, siento que el mal que pactó con él sonríe, satisfecho. En Santa Aurelia, nuestra historia se convirtió en un mito urbano, una leyenda de pasillo que los jóvenes se cuentan para asustarse. Algunos aseguran que los gemelos de Monte Oscuro nunca existieron. Otros juran que todavía vivimos en esa casa sin haber envejecido un solo día. La duda colectiva se convirtió en parte del terror, porque el miedo se alimenta de lo que no se dice, de lo que se esconde, y lo más siniestro es que ni siquiera yo sé si preferiría escuchar la verdad o seguir viviendo en la ignorancia. Ahora, dime, ¿qué es más perturbador? ¿Los rituales en el sótano o la indiferencia de quienes decidieron mirar hacia otro lado? Tal vez lo verdaderamente aterrador no fueron los lamentos, ni los símbolos, ni los juegos, sino la facilidad con la que los seres humanos aceptan el silencio. Porque el horror más oscuro no necesita aparecer frente a ti. Le basta con instalarse en tu mente como una pregunta sin respuesta y quedarse ahí para siempre, repitiéndose en un eco silencioso. Quiero que me lo cuentes en los comentarios. Sé que tienes una historia, una experiencia que se quedó contigo, un miedo silencioso que nadie más pareció notar. Escríbelo, sácalo. Porque lo que no compartimos, lo que callamos, termina devorándonos desde dentro en la más absoluta soledad. Y si este relato te ha dejado una herida, si te ha hecho mirar 2 veces a las sombras de tu propia casa, entonces suscríbete y activa la campanita. Así podrás seguir escuchando más relatos de horror tan inquietantes y oscuros como este. Historias que no solo buscan asustarte, sino recordarte que a veces el verdadero mal no está en el monstruo, sino en la complicidad de quienes fingen no verlo.